13 de junio de 2012. Una sala de tribunal en el condado de Alameda, California. Un jurado, después de escuchar semanas de testimonios, llega a una conclusión que la organización Watchtower jamás imaginó tener que enfrentar públicamente. Culpable. No de un delito penal directo, sino de algo que para la organización resultaría igual de devastador. Negligencia. Haber sabido y no haber actuado. La cifra final del veredicto, $28 millones, se convertiría en el monto más alto jamás otorgado en Estados Unidos a una sola víctima de abuso sexual infantil en un caso contra una organización religiosa. La mujer detrás de ese número tenía un nombre, una historia y la valentía de contarla en público cuando la mayoría de las víctimas, comprensiblemente, prefieren el anonimato. Se llama Candace Conti, y esta es la historia completa de cómo su caso obligó a la organización, por primera vez de forma tan pública, a rendir cuentas ante un tribunal por décadas de una política interna que hoy conocemos con detalle gracias a documentos que la propia organización intentó, sin éxito, mantener ocultos. Lo que le ocurrió a Candace Conti. Entre 1995 y 1996, cuando tenía 9 y 10 años, Candace Conti era miembro de la congregación North Fremont, de los Testigos de Jehová, en California. Durante ese periodo, fue abusada sexualmente de forma repetida por Jonathan Kendrick, un compañero de congregación adulto. Lo que hace que este caso sea especialmente grave no es únicamente el abuso en sí, sino lo que la propia congregación sabía antes de que ocurriera. Kendrick ya había sido condenado en 1994, antes de comenzar a abusar de Candace, por un delito menor de tocamiento sexual a otra menor. Los ancianos de la congregación tenían conocimiento de esa condena. Y sin embargo, según el testimonio presentado en el juicio, ese conocimiento nunca fue comunicado a los padres ni a las familias de otros niños dentro de la misma congregación. Kendrick continuó participando activamente en las actividades de la congregación, incluyendo la predicación de puerta en puerta. Según los propios documentos del caso, utilizó precisamente esa actividad, el ministerio de puerta en puerta, la misma práctica que analizamos en un video anterior de este canal, como una forma de generar confianza y ganar acceso privado a su víctima. Candace tenía 9 años. Confiaba en la estructura de su congregación. Y esa misma estructura, según determinó después un jurado, falló en protegerla de un hombre sobre quien ya existían antecedentes conocidos. El argumento legal central. La política de 1989. El corazón legal del caso de Candace Conti no giraba únicamente en torno a la conducta de Jonathan Kendrick como individuo. Giraba en torno a una política interna, atribuida a la organización a nivel nacional, que según la demanda instruía a los ancianos de las congregaciones a mantener en secreto las acusaciones de abuso sexual infantil. Esta no es una acusación aislada de un solo abogado en un solo caso. El propio abogado de Candace, Rick Simons, presentó evidencia documental sobre esta política como parte central de su estrategia legal, y referencias a instrucciones internas similares, como una carta enviada en 1997 a las congregaciones sobre cómo manejar información relacionada con abusadores conocidos, han aparecido también en otros casos judiciales posteriores contra la organización. El argumento central era relativamente simple de entender, aunque profundamente perturbador en sus implicaciones. Si una organización tiene conocimiento de que un miembro específico representa un riesgo comprobado para los niños y decide, por política interna, no advertir a las familias bajo su cuidado, esa decisión constituye negligencia. Negligencia que, si resulta en un daño real a un menor, es legalmente responsabilidad de la organización que tomó esa decisión. El jurado de Alameda coincidió con ese razonamiento. El juicio y el veredicto. El juicio se llevó a cabo en el Tribunal Superior del Condado de Alameda, en California,
y concluyó a mediados de junio de 2012. El jurado tardó relativamente poco tiempo en llegar a una conclusión clara. Tanto la organización Watchtower a nivel nacional como la congregación North Fremont habían actuado con negligencia al no proteger adecuadamente a Candace Conti. El día 13 de junio, el jurado otorgó $7 millones en daños compensatorios. Al día siguiente, 14 de junio, otorgó una cifra adicional todavía más contundente: $21 millones en daños punitivos, específicamente contra la Watchtower Bible and Tract Society of New York, la entidad legal central de la organización. En total, $28 millones. Según declaró públicamente el propio abogado de Candace en ese momento, se trataba del veredicto más alto jamás registrado en Estados Unidos a favor de una sola víctima en un caso de abuso sexual infantil contra una organización religiosa. De ese monto total, la responsabilidad se dividió entre las partes demandadas. La organización Watchtower fue considerada responsable de la totalidad de los daños punitivos y de una parte significativa de los daños compensatorios, mientras que Jonathan Kendrick, el abusador directo, fue considerado responsable del resto. Candace Conti, que en ese momento tenía 26 años, decidió identificarse públicamente con su nombre real, algo que la prensa generalmente evita hacer sin consentimiento explícito de la víctima, precisamente para animar a otras personas que habían vivido experiencias similares a denunciar. Lo que vino después, la apelación. Ningún caso de esta magnitud contra una organización con los recursos legales de la Watchtower termina simplemente con el veredicto del jurado. La organización apeló la decisión y el proceso de apelación se extendió durante los años siguientes. Como suele ocurrir en casos con montos punitivos tan elevados, un tribunal de apelaciones revisó posteriormente la cifra total, y el monto final terminó siendo reducido respecto a los 28 millones originales. Sin embargo, es importante ser precisos aquí. La reducción del monto en apelación no significó una reversión del veredicto de responsabilidad. Los tribunales de apelación confirmaron que existió negligencia por parte de la organización y de la congregación. Lo que se ajustó fue específicamente la proporcionalidad de los daños punitivos, un procedimiento legal común en casos de esta naturaleza dentro del sistema judicial estadounidense. Lo que quedó firme, y lo que realmente importa más allá de la cifra exacta final, es el reconocimiento judicial de que la estructura organizacional había fallado sistemáticamente en proteger a una niña de la que ya existían señales de alerta documentadas. El caso Conti no fue el único. Lo que hace que la historia de Candace Conti sea tan relevante hoy, más de una década después, es que su caso no quedó como un hecho aislado. En los años siguientes, casos similares comenzaron a aparecer en distintos tribunales de Estados Unidos, con patrones sorprendentemente parecidos entre sí. En San Diego, en 2014, un juez otorgó $13.5 millones a un hombre que había sido abusado por un líder de su congregación cuando tenía apenas 7 años. En Montana, un jurado ordenó a la organización pagar $35 millones a una mujer de 21 años, después de determinar que la organización había instruido a líderes locales a no reportar el abuso que ella sufrió por parte de un familiar. Y en un caso más reciente en California, un tribunal de apelaciones confirmó una sentencia de más de $4 millones contra la organización, después de que ésta se negara reiteradamente a entregar documentos relacionados con una carta interna de 1997 sobre abusadores conocidos dentro de las congregaciones. La misma carta que ya había aparecido como evidencia relevante en el caso de Candace Conti años antes. En ese caso más reciente, los abogados de la organización llegaron a argumentar ante el tribunal que esos documentos estaban protegidos por el privilegio de confidencialidad entre clérigo y feligrés, similar al secreto de confesión. El tribunal rechazó ese argumento, y ante la negativa continuada de la organización a entregar la documentación solicitada,
impuso sanciones legales que terminaron determinando el resultado del caso. Un patrón que se repite caso tras caso, década tras década, en tribunales distintos, con jueces distintos y con resultados económicos que ya suman, en conjunto, decenas de millones de dólares en indemnizaciones. La estrategia legal de la organización durante el juicio vale la pena detenerse en cómo la organización decidió defenderse durante este proceso, porque esa estrategia legal revela tanto como el propio veredicto. Durante el litigio, los abogados de la Watchtower argumentaron que la organización no podía ser considerada responsable de la conducta individual de un miembro de la congregación, y que la relación entre la organización central y las congregaciones locales no era de supervisión directa, sino de asociación religiosa independiente. El jurado no aceptó esa distinción. Consideró que la organización sí ejercía suficiente control y supervisión sobre la actividad de sus congregaciones, incluyendo la actividad de predicación en la que Kendrick tuvo acceso a su víctima, como para tener responsabilidad legal directa sobre lo ocurrido. Este mismo patrón de defensa legal, distanciar a la organización central de la responsabilidad por hechos ocurridos a nivel de congregación local, se repitió en casos posteriores, con distinto grado de éxito según el tribunal y la jurisdicción. En el caso más reciente que mencionamos, relacionado con la Carta Interna de 1997, los abogados de la organización llegaron incluso a argumentar que entregar los documentos internos violaría el privilegio de confidencialidad entre clérigo y feligrés, un concepto legal diseñado originalmente para proteger, por ejemplo, la confesión católica. Los tribunales han sido, en general, escépticos frente a ese argumento cuando se aplica a documentos administrativos internos sobre el manejo de denuncias de abuso, en lugar de comunicaciones pastorales genuinas entre un individuo y su consejero espiritual. Cuando la organización se negó reiteradamente a entregar esos documentos bajo esa defensa, el tribunal impuso lo que se conoce legalmente como sanciones terminantes, es decir, resolvió el caso asumiendo como ciertos los hechos que la parte demandada se negaba a documentar, precisamente como consecuencia de esa negativa. En términos simples, la propia estrategia de ocultamiento documental terminó siendo, en más de una ocasión, la razón directa por la que la organización perdió el caso. El contexto más amplio, las leyes de prescripción y la ventana de revivificación. Uno de los desarrollos legales más importantes que siguió a casos como el de Candace Conti tiene que ver con cambios en la legislación sobre plazos de prescripción para denunciar abuso sexual infantil. Durante décadas, las leyes en muchos estados de Estados Unidos exigían que las víctimas de abuso sexual infantil presentaran demandas civiles antes de cumplir una edad relativamente joven, en algunos casos apenas 23 años, sin importar cuánto tiempo necesitara la víctima para procesar lo ocurrido y sentirse en condiciones de denunciar. Esa limitación legal dejaba a un número significativo de víctimas sin ninguna vía judicial disponible, simplemente porque el trauma y el silencio impuesto por el entorno que las rodeaba les había impedido actuar dentro del plazo original. En respuesta a casos de alto perfil como el de Candace Conti y a movimientos similares relacionados con abuso institucional en otras organizaciones religiosas, varios estados aprobaron en años recientes leyes que abren ventanas temporales especiales, permitiendo que víctimas presenten demandas, incluso si el plazo original de prescripción ya había vencido. Estas reformas legislativas han permitido que un número creciente de casos contra la organización, algunos de hechos ocurridos décadas atrás, lleguen finalmente ante un tribunal. ¿Por qué Candace Conti decidió mostrar su rostro y su nombre? Hay un detalle en esta historia que merece atención especial, más allá de las cifras y los argumentos legales. Las víctimas de abuso sexual infantil rara vez se identifican públicamente. Es una práctica periodística estándar, y por buenas razones, proteger el anonimato de quien ha sufrido este tipo de daño. Candace Conti eligió activamente lo contrario.
Autorizó a la prensa a usar su nombre real, apareció en entrevistas y explicó públicamente que lo hacía con un propósito concreto: animar a otras personas que habían vivido experiencias similares dentro de la organización a encontrar el valor de denunciar. Esa decisión tuvo un efecto medible. En los años posteriores al veredicto de 2012, el número de casos similares presentados ante tribunales estadounidenses contra la organización aumentó de forma notable. Abogados especializados en este tipo de litigio comenzaron a representar a un número creciente de ex-testigos de Jehová, dispuestos a llevar sus propios casos a juicio, muchas veces citando el precedente establecido por el caso Conti como referencia legal y como fuente de inspiración personal. En ese sentido, el legado de Candace Conti no se mide únicamente en los $28 millones del veredicto original, ni en la cifra final después de la apelación. Se mide en el número de personas que, después de escuchar su historia, encontraron el valor de contar la propia. Lo que estos casos revelan en conjunto. Visto de forma aislada, el caso de Candace Conti podría interpretarse como un hecho trágico, pero excepcional. Visto en conjunto con los casos de San Diego, Montana, y los que continúan apareciendo en distintos tribunales del país, revela algo mucho más estructural. No estamos ante una serie de errores humanos aislados, cometidos por ancianos individuales que actuaron mal por su cuenta en distintas congregaciones sin relación entre sí. Estamos ante un patrón documentado judicialmente, sostenido por políticas internas escritas, como la Carta de 1997, que instruían específicamente a los cuerpos de ancianos sobre cómo manejar, y en muchos casos, cómo no divulgar, información sobre abusadores conocidos dentro de sus propias congregaciones. Cada uno de estos veredictos representa a un tribunal independiente, en un estado distinto, revisando evidencia independiente y llegando a una conclusión strikingly similar: que existió una estructura organizacional que priorizó la protección de su propia reputación institucional por encima de la seguridad de los niños bajo su cuidado. Lo que significa para quien creció dentro de este sistema: si tú creciste como testigo de Jehová, es probable que nunca hayas escuchado hablar de Candace Conti, ni de los casos de San Diego o Montana, dentro de ninguna publicación oficial de la organización. Estos casos no aparecen mencionados en las atalayas, ni en las actualizaciones del cuerpo gobernante, ni en ningún material de instrucción interna disponible para el publicador promedio. Y eso, en sí mismo, es parte del patrón más amplio que hemos documentado en este canal una y otra vez. La organización controla estrictamente qué información llega a sus miembros activos, y los casos que exponen fallas estructurales graves simplemente no forman parte de esa información autorizada. Si tú fuiste víctima de abuso dentro de la organización o conoces a alguien que lo fue, es importante que sepas que el camino que siguió Candace Conti, hacer pública su historia, buscar representación legal especializada y llevar el caso ante un tribunal civil, ha sido recorrido exitosamente por otras personas después de ella, con resultados que reconocieron judicialmente la responsabilidad institucional. Eso no borra el daño sufrido, pero sí representa un tipo de reconocimiento que, hasta ahora, la propia organización nunca ha ofrecido voluntariamente por su propia iniciativa. Cierre. Este canal seguirá documentando estos casos, con la misma precisión y las mismas fuentes verificables que hemos usado en cada video anterior, desde el testimonio de Barbara Anderson hasta las conclusiones de la Comisión Real de Australia, y ahora este veredicto histórico en California. Si esta información te resultó reveladora, suscríbete. Cada semana seguimos documentando una parte distinta de esta estructura institucional. Cuéntanos en los comentarios. ¿Habías escuchado hablar del caso de Candace Conti antes de este video, o es la primera vez que conoces esta historia? Y si conoces a alguien que necesita saber que casos como este existen y que tienen un resultado legal documentado, comparte este video con esa persona. Hasta el próximo video.